cuando la inteligencia artificial se aplica a vehículos autónomos. ¿Cómo yo veo la ventaja y el beneficio? Es menos costoso porque no pagamos a un chofer. Pero para la persona, si tú estás conduciendo tu vehículo, tú tienes ahora ese tiempo personal para trabajar, para leer un libro, para escuchar música, para hablar con alguien. Un podcast. Exacto. Para oírnos a nosotros. Estar con tus seres queridos, conocer gente en el vehículo y te provee oportunidades de utilizar el tiempo de una mejor manera o más placentera. Y mucha gente me pregunta, pero ¿qué va a pasar con todos los choferes? ¿Qué va a pasar con paratránsito? La idea de las personas con discapacidad, realmente en vez de entrenar a un chofer, tú estás entrenando a un particular que quizás por la edad, quizás por diferentes razones no puede conducir, pero ahora estás aumentando la oportunidad de trabajo y le estás dando la oportunidad a alguien de ser un acompañante. Hola, soy Claudia Giraldo. Esta temporada estoy con Ana Lucía Lenis. Esto es Buena Vida con Buena IA, el podcast donde te seguiremos contando cómo aprovechar la inteligencia artificial para simplificar la vida, recuperar tiempo y disfrutar lo que realmente importa. Hola Yaris, hola Nalu, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy. Yaris, estamos súper emocionadas de conocer un poco más sobre ti y de aprender. Sí, Yaris, qué alegría tenerte. Hemos tenido ganas de tener a Yaris aquí desde hace rato, pero ella es una mujer muy ocupada y afortunadamente ya nos pudo sacar el ratico. Entonces, bueno, para ustedes que no la conocen, Yaris es la primera puertorriqueña que tenemos en el podcast. Ella Muy es bien. ingeniera civil de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, tiene una maestría en ingeniería de transporte y un PhD en filosofía e ingeniería de transporte de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y lleva más de 10 años vinculada al condado de Miami-Dade, acá en la Florida. Hoy en día, Yaris es directora de operaciones de paratránsito para el condado. Aquí ni Analu ni yo somos expertas en transporte, pero nos pareció un tema fascinante. Entonces, menos mal tenemos a Yaris para que nos explique. Y bueno, además, tema que nos toca a todos de una u otra manera, que es lo más interesante. Muchas gracias. Es un placer poder estar aquí y hablar con ustedes. Bueno, Yaris, cuéntanos de dónde viene ese amor tuyo por el tema del transporte, porque eso es como raro una mujer así que diga, uy, me quiero dedicar a esto, y cómo está además tan conectado con ese amor que tienes al servicio público y a la comunidad. A mí siempre me gustó mucho la historia, la arquitectura, me apasionaba aprender cómo ciertas civilizaciones vivieron en el pasado y cómo pudieron construir estos edificios que todavía podemos ver. Y decidí estudiar ingeniería civil, pensando que iba a poder desarrollar y construir estos edificios que iban a durar por generaciones. Pero tan pronto como empecé a tomar cursos, me di cuenta que mientras más yo tomaba diseño estructural, más odiaba la ingeniería. Hasta que en mi tercer año de universidad me toca tomar la introducción a ingeniería en transportación, que cambió mi vida para siempre. Irónicamente fue la peor clase que tuve. Tuve las peores notas en ese curso, pero me encantó porque aprendí que hay una relación perfecta entre lo que es la ingeniería, el sistema de transportación y el desarrollo de las comunidades y civilizaciones. Hay un impacto social que todas estas civilizaciones han sido muy exitosas. Roma, por ejemplo, tenían un buen sistema de transportación, un buen sistema de caminos y de comunicación. Hago muchos internships con universidades en los Estados Unidos en investigación. Hice un internado con el Federal Highway Administration en San Juan, Puerto Rico, y también trabajé con la Autoridad de Autobuses en Puerto Rico. De allí empecé a entender que cuando hablamos del sistema de transportación no solo hablamos de vehículos, guaguas, trenes y vías. Hablamos de cómo esto impacta nuestro diario vivir. Hoy estamos aquí, tenemos sistemas de transportación, la ropa que nos ponemos, el desayuno que tuvimos esta mañana, algún ingrediente o algo va a ser afectado por el sistema de transportación, la educación, las experiencias en la vida, todo es impactado positivo o negativamente por el sistema de transportación que tenemos disponible. Durante ese tiempo decido hacer mi escuela graduada en ingeniería en transportación, específicamente en el transporte público.
ahí me doy cuenta que menos del 1% de los ingenieros en transportación son mujeres, y más son mujeres y de color. Me interesó mucho traer una perspectiva diferente, una diversidad, pensando en educación. Quería estar en la academia pensando que ese era mi espacio, porque quería enseñar, quería introducir diversidad a la investigación. Pero me di cuenta que no importa el trabajo que pase y el tiempo, ver resultados puede tomar mucho tiempo y a veces no es directo la relación. Y empecé a mirar hacia el servicio público. ¿Cómo yo puedo hacer algo que puedo ayudar al presente? Y no tengo mucha paciencia, yo quería ver un impacto fuera más rápido. Y así fue que empezó mi interés en el sector público. Empecé con la ciudad de Miami y luego donde estoy ahora en el Departamento de Transportación y Obras Públicas en el condado de Miami-Dade. Por mucho tiempo me senté en la oficina de innovación donde fui muy afortunada de participar con muchas colaborativas nacionales, aprender de toda la tecnología, de todos los cambios que están sucediendo, aprender cómo son los pilotos, aprender de los diferentes servicios y cómo podemos hacer la diferencia, que no solo afecta a nuestra comunidad, pero afecta a mi vida y las generaciones por venir de mis hijos, de mis nietos, y cómo podemos crear este mundo un espacio mejor para todos. Ay, me encanta. Eso además es justamente de lo que se trata esta conversación, ¿no? De cómo mejorar la vida. Y justamente por eso pensamos en hablar contigo del tema de transporte, porque coincidimos totalmente que es un elemento muy, muy importante del diario vivir de la gente. Y curiosamente, tú eres uno de esos pocos casos donde la persona realmente se ha dedicado toda la vida a lo que estudió. Y qué maravilla que haya gente capacitada como tú en el servicio público, que es lo que se necesita, ¿no? Ana Lu y yo tuvimos nuestro pasito ahí por el servicio público y realmente es apasionante saber lo que uno puede hacer por los demás. Y De acuerdo. ya que tú eres la experta aquí, tú justamente te encargas de un tema que es el paratránsito. Explícanos, por favor, qué es el paratránsito, por qué es importante, cuánta gente realmente cabe en esa categoría de paratránsito. Antes de hablar un poquito de paratránsito, quiero que podamos visualizar lo que es el ecosistema de la movilidad y los diferentes componentes y sus funciones para hacer que nosotros podamos terminar un viaje que sea seguro, óptimo y en mejores condiciones, ¿verdad? Usualmente cuando pensamos en transporte, y te lo digo porque me pasó muchísimo a mí, justo cuando estaba estudiando, que uno visualiza la transportación como simplemente el vehículo que te transporta. No pensamos en todo lo más que hace que esa experiencia y ese viaje se complete. Y hay muchos componentes que se están moviendo y es tanto desde el momento en que tú accesas la información sobre ese transporte, así sea que vas a tomar tren, a tomar una guagua o vas a conducir tu vehículo privado, necesitas accesar la información, planificar tu viaje. Las aceras son estáticas y creemos que no tienen importancia, pero son dinámicas. Y las interacciones de los usuarios compitiendo por el acceso a esa acera van cambiando durante todo el día y no para, simplemente no es visible. Igualmente, cómo está el sistema de anuncios, de información que te ayuda a navegar una estación o cómo te ayuda a llegar a tu punto de abordar tu guagua, cómo todos esos pequeños detalles son importantes en toda la experiencia. Y para poder entender que cada uno de estos componentes son importantes, tenemos que empezar a ver el viaje como una experiencia, desde el momento de la planificación al momento que llegas a la última puerta o tu destino final. Por lo tanto, hay que pensar cómo creamos los ambientes y los procesos que sean accesibles y que puedan hacer su función dentro del sistema de movilidad. Bueno, y perdón que te interrumpa, la guagua en Puerto Rico es el bus. Los puertorriqueños cuando dicen guagua se refieren a los buses. Perdón, Correcto. sigue con tu explicación. Paratransit es un servicio del transporte público y es requerido por ley. Todas las agencias como el Miami-Dade Transit o el condado de Miami-Dade que provee, maneja servicios de transportación pública son requeridos por ley proveer este servicio que es complemento a las rutas que son fijas como las rutas de los autobuses, las rutas de los trenes y nosotros estamos obligados a proveer este servicio para las personas que tienen una discapacidad visible o invisible, la cual previene a la persona de navegar el sistema de transportación público independientemente. Es un servicio compartido de puerta a puerta y la idea es de proveer ese servicio a las personas que no pueden cambiar una estación, que no pueden tomar el tren porque no hay un ascensor y quizás hay tensión de ruedas, o que no tienen la habilidad mental para poderlo hacer. Y de que tengan igual acceso a servicios esenciales que cualquier otra persona. Para mí y mi equipo,
el paratransit es el más crítico de todos los servicios del sistema de transportación pública. Y para muchas personas, el sistema de paratransit es la única opción para tener oportunidades en la vida, para servicios médicos, para educación, para recreación. Para muchos esta es la única opción que ellos tienen. La tecnología está cambiando eso en este momento y está abriendo las puertas y igualando los servicios, y en un futuro no vamos a tener que usar la palabra paratransit porque todo el mundo va a tener acceso igual a servicios como el transporte público. Y es bien importante que entendamos que paratransit no quizás que lo vayamos a usar todos, pero la accesibilidad y la discapacidad son parte de la experiencia humana. En los Estados Unidos, 1 de cada 4 adultos vive con una discapacidad. ¿Qué significa? Wow, es un montón. Todos nosotros, en algún punto de nuestra vida, vamos a estar impactados por accesibilidad y discapacidad a través de una lesión temporera o permanente, a través del cuidado de un ser querido. No significa que todos usaremos paratransit, pero tenemos que tener esa conciencia de que esto no es un servicio aislado. Esto es un servicio que nos puede aplicar a todos nosotros, y por eso que cuando trabajamos en el paratransit y otros servicios tenemos que pensar en el diseño universal, en los principios de diseñar los servicios para las personas más vulnerables. Cuando hacemos eso, estamos preparando y diseñando servicios, proveyendo servicios para todo el mundo sin discriminar. Y hay mucha oportunidad de mejora a través de la tecnología, y que esos cambios que están sucediendo es porque la tecnología lo está permitiendo. Y si utilizamos los principios del diseño universal en un futuro, todo el mundo idealmente va a tener igual acceso a toda transportación pública, igual que las oportunidades esenciales de educación, una mejor calidad de vida en general. Oye, pero qué interesante, ¿no? Porque eso que dices es básicamente, sí, por supuesto está la gente con habilidades especiales o con discapacidad, pero nos puede aplicar a todos, ¿no? O sea, si yo mañana me caigo y me rompo la pierna, pues igual necesito usar ese Claro. sistema de transporte. En los últimos 5 años, yo puedo decir que yo he sido afectada positiva y negativamente por la accesibilidad. Yo he sido la extranjera que viaja a otro país donde no hablan español o inglés. Entonces tengo un problema de accesibilidad, que es el idioma. Yo he sido la madre con un coche de niños, un doble coche para mi gemelo en una estación de tren que tiene que encontrar el elevador para poder usar la plataforma. Yo he sido también la turista con un equipaje que estoy buscando un ascensor o una rampa para poder llegar a mi destino. Y recientemente también fui la usuaria de paratransit porque tuve una fractura en mi pie y estuve en sillón de ruedas y en andador por 3 meses. Y al mismo tiempo, durante el tiempo, soy la madre de un niño en el espectro de autismo. Discapacidad es la única minoría que no discrimina y es la minoría más grande, y puede ser pasajera, como le dije, puede ser permanente, pero todos vamos a vivirla en algún momento. Y cuando nosotros empezamos a crear conciencia de que esto es una experiencia de vida y que no tiene nada malo, simplemente es parte de ser humano, empezamos a trabajar para ver los servicios y las oportunidades igualmente. Y cuando diseñamos desde el principio de la planificación, estamos diseñando servicios que son más eficientes y que a la larga también resulta en ahorros en nuestras operaciones. Yaris, entonces el diseño universal es básicamente que todas las personas tienen derecho a acceder a los mismos sistemas de transporte, ¿o qué es exactamente el diseño universal y por qué se aplica al paratránsito? El diseño universal es cambiar tu mentalidad de hacer estaciones accesibles en términos de que tenga un ascensor o una rampa para moción de rueda, ampliar esa mentalidad, hacer todo accesible pensando que un niño de 3 años, igual que una persona de 80 años o una persona en sillón de rueda, puede utilizar la estación o el servicio o puede utilizar el autobús o el tren pensando en todos los diferentes espectros de necesidades. Y si diseñamos una persona que tiene una discapacidad, puede ser física, mental, estamos diseñando para todo el mundo. Si diseñamos para una persona que tiene una discapacidad mental o que está en el espectro de autismo, estamos diseñando también para un niño pequeño o un anciano que está envejeciendo y quizás padece de demencia, o
puedes también estar diseñando para alguien que tiene sillón de ruedas, estás diseñando para la mamá que tiene un coche con niños, el anciano que tiene un equipaje, para la persona que se fracturó la pierna y que es temporal. O sea, es la idea de pensar en el más vulnerable, pero diseñando para todos. Y diseño universal es algo que se tiene que aplicar en la planificación. No se puede esperar para después. No se puede tratar de arreglarlo después de haber Por implementado el y camino. desarrollado. Hay que estar empezando a pensar en incluirlo en la planificación. Cuando implementamos los principios del diseño universal, estamos desarrollando servicios que son centrados en el usuario y en sus necesidades. Muy interesante. ¿Y qué te iba a decir? La gente dirá, no, pues interesantísima la clase de transporte, pero esto no es que inteligencia artificial. Nos enloquecimos, Claudia y yo hoy. Entonces, cuéntanos un poquito qué rol juega la inteligencia artificial en los temas de paratránsito. ¿Cambia el juego, no cambia el juego? ¿Ya se está usando? Importantísimo. Estamos en un punto tan importante en la historia como nunca antes. Esto es como la introducción del iPhone unos años atrás y la introducción de Uber al sistema de movilidad en Uber y Lyft. Esto ha cambiado de una forma exageradamente rápido la forma en que se provee lo que llamamos transportación en general. Ahora mismo, el papel de la inteligencia artificial es que nos está ayudando a hacer una transición de ser reactivos a un modelo de ser proactivos, de poder predecir demandas, predecir accidentes, predecir situaciones. Y lo más importante, casi todos los sistemas ya de transportación, todos los carros ya tienen algún nivel de inteligencia artificial y un nivel de autonomía. Todos lo tienen. Lo que quizás que no estamos totalmente conscientes de eso. Por ejemplo, sabemos dónde está cada vehículo localizado. Para empezar, tenemos unos sistemas que nos ayudan a predecir el tiempo de llegada de un vehículo y lo que estamos utilizando mucho ahora son los algoritmos, lo mismo que hace Uber and Lyft. Imagínate un cerebro que tiene muchos nódulos y muchas conexiones y que tiene la habilidad inmensa de comparar circunstancias basadas en data histórica. Antes teníamos que resolver problemas cuando pasaban. Ahora este pequeño cerebro tiene tanta inteligencia y habilidad que puede coger esta condición de factores que están pasando, que las condiciones de tráfico, las condiciones del clima, la demanda que está pasando en este momento, en este segundo, empezar a comparar los escenarios y evaluar las condiciones que nosotros como operadores le ponemos en términos de cuánto es el máximo tiempo que permitimos que se atrase, cuánto es la distancia, cuánto es el costo que estamos permitiendo para este viaje. Cuando este cerebro logra analizar todas estas condiciones, puede predecir y darnos una información que es correcta, que es puntual y puede tomar decisiones antes de que cosas pasen. Puede decir, este carro se va a romper, dado a que tener tanta información de la operación del vehículo que puede predecir eso. Y ahora los viajes se pueden hacer en unas distancias más cortas, más rápidas, más barato que lo que se podía hacer antes, pues lo que hace la inteligencia artificial con toda esta habilidad de analizar escenarios y tomar decisiones informadas, tiene la habilidad para servir más viajes con menos recursos, si se hace y se integra de la forma correcta. Si nosotros sabemos utilizar la data de una forma responsable. Y esa es la idea de tener la inteligencia artificial, la habilidad de poder ahora predecir más situaciones, tomar más decisiones, ser muy proactivos en vez de reaccionar. Y esto a la vez lo que significa es que estamos proveyendo servicios que son más centrados en el usuario. Tenemos la capacidad de servir necesidades, de adaptar en tiempo real, que antes no podíamos hacer. Y eso solamente en la operación. Pero vamos a hablar de la experiencia del usuario. Ahora el usuario tiene en su mano, en su teléfono, la habilidad de tomar decisiones informadas cuando planifica un viaje, ver cuáles son las opciones de costo y tiempo y tomar la mejor decisión en el momento preciso, que no quiere decir sea la misma decisión que tomaría en otro momento. Y cuando hablamos de autonomía, vamos, por ejemplo, a hablar de la experiencia de nosotros cuando la inteligencia artificial se aplica a vehículos autónomos. ¿Cómo yo veo la ventaja y el beneficio? Primero que nada, del punto del operador, es menos costoso porque no pagamos a un chofer. Pero para la persona, si tú estás conduciendo tu vehículo,
tú tienes ahora ese tiempo personal para trabajar, para leer un libro, para escuchar música, para hablar con alguien. Un podcast. Podcast, exacto. Para oírnos a nosotros. Estar con tus seres queridos, conocer gente en el vehículo y te provee oportunidades de utilizar el tiempo de una mejor manera o más placentera. Y mucha gente me pregunta, pero ¿qué va a pasar con todos los choferes? ¿Qué va a pasar con paratránsito? La idea de las personas con discapacidad, el chofer está entrenado para escoltar a la persona hasta la puerta y ahora no va a tener un chofer. Y yo digo, no necesariamente. Ahora, al contrario, realmente en vez de entrenar a un chofer, tú estás entrenando a un particular que quizás por la edad, quizás por diferentes razones no puede conducir, pero ahora estás aumentando la oportunidad de trabajo y le estás dando la oportunidad a alguien de ser un acompañante. Ese acompañante a veces puede proveer calidad de vida, conversación y ayudar a ese usuario de paratránsito o puede ser lo que le llamamos un embajador del servicio. Claro. Y a la misma vez, quizás los choferes de las guaguas o de los operadores de trenes no van a ser choferes. Pero la inteligencia artificial está creando otra necesidad de trabajo, áreas de trabajo en las cuales necesitamos un entrenamiento diferente. Y lo que ahora estamos haciendo y empezando a pensar es, ¿qué es lo que necesitaremos en el futuro? ¿Cuáles son las carreras y los entrenamientos que tenemos que desarrollar? En otras palabras, estamos cambiando el propósito de estas posiciones laborales. Y parte de nuestro trabajo en el sector público es comenzar a pensar en esto, ser más proactivo. ¿Qué vamos a necesitar? Wow. Bueno, no estábamos tan locas. Definitivamente lo que hay es inteligencia artificial en todo lo que nos has contado, Yaris. Y la verdad es impresionante. No vuelvo, prometo, a subirme a un bus sin pensar todo lo que está pasando detrás, porque a mí jamás se me hubiera ocurrido. Pero lo que más me gusta de todo lo que nos cuentas es este cambio que hay de cómo la tecnología y la inteligencia artificial va a facilitar la vida, va a ayudar a tomar mejores decisiones y cómo ustedes ya están pensando en qué habilidades tienen que tener las personas para apoyar a estas personas que hacen parte del servicio de paratránsito, algo muy humano, más cercano. Eso, la verdad, me encanta. Pero sin duda, para desarrollar todo esto que nos has contado, debe haber pruebas, test, experimentos para ver qué funciona, qué no. ¿Qué pruebas de concepto exitosas has manejado tú en temas de transporte que involucren la inteligencia artificial? Yo creo que no existe ningún piloto o prueba de concepto que no sea exitoso, porque es la oportunidad de experimentar tecnología o nuevos servicios. Innovación es un poco de caos en algo, es cambiando la dirección o el curso de algo, cambiando la forma en que estamos acostumbrados de hacer algo, proveer un servicio. Y no siempre se basa en tecnología. Lo que pasa es que los mayores cambios que están sucediendo hoy en día son basados en tecnología. Los pilotos usualmente, como son cosas nuevas, es una manera responsable de experimentar con nuevos cambios. Y los pilotos nos proveen a nosotros la oportunidad de aprender. Primero, cómo funciona la tecnología o el cambio que estamos haciendo, los impactos, los recursos que necesitamos, cuáles son los retos de una manera que vamos a tener que trabajar en el futuro, cuál es el equipo laboral que necesitamos o el equipo de tecnología que necesitamos, si funciona o no funciona. Y muchas veces, y en la mayoría de los casos, descubrimos cosas nuevas, descubrimos funciones que no nos imaginábamos. Y es una forma responsable para experimentar y para invertir, porque los pilotos nos dan ese espacio para nosotros experimentar y cambiar y adaptar sin tener que invertir una gran cantidad de dinero o fondos, ya que en el servicio público no nos podemos dar el lujo de gastar fondos. Los pilotos juegan un espacio muy importante en la innovación. Todo tiene que ser probado de alguna manera, pero nuestra responsabilidad se basa en hacer las preguntas estratégicas, en sentarnos a pensar y no ser un piloto por hacerlo, por poner tecnología. Tenemos que pensar cuál es el problema, a quién va a beneficiar, cómo, y empezar a ver maneras de capturar con data los resultados y lo que está sucediendo cuando nosotros implementamos un piloto. Y hay muchas maneras de hacerlo. E incluso si el piloto no resulta como queremos, fue exitoso porque nosotros pudimos comprobar que eso no resuelve la solución que pensamos. Los pilotos es para aprender
y para poder compartir la información con otras agencias, con otras instituciones, que la comunidad pueda entender estas tecnologías, se puedan sentir cómodas para nosotros en el gobierno recibir el apoyo y el respeto de la comunidad. Y eso es extremadamente importante. Podemos tener el mejor proyecto o servicio del mundo, la mejor tecnología, pero si la comunidad no lo adopta, no lo apoya, no funciona. En Miami-Dade, nosotros hemos sido bastante privilegiados de poder tener las oportunidades para experimentar. Tuve la oportunidad en la oficina de innovación de experimentar con las aplicaciones, empezando por los robots que hacen deliveries en las aceras, algo muy nuevo que, por ejemplo, yo no tenía idea de qué era eso. Estas son ideas que comienzan con las colaborativas de lo que es una ciudad inteligente, y las ciudades usualmente se juntan y empiezan a experimentar ideas, y pudimos implementar un proyecto de 6 meses sobre los delivery robots. Aprendimos muchísimo. Aprendimos, por ejemplo, que en Miami los sidewalks no son a nivel, de que te vas a encontrar unas ramas de Perdón, árbol los que rompen sidewalks la son las altura. aceras, los Las andenes. aceras, exacto, las aceras, y que para que esto funcione, que todas las aceras tienen que estar conectadas, tenemos que tener las rampas funcionando, no podemos bloquear el espacio de la acera. Aprendimos que la gente están abiertas a este tipo de tecnología. Aprendimos unos usos potenciales en el futuro, como usar cámaras para detectar problemas en el acceso. Y luego de eso tuvimos la oportunidad también de trabajar implementando un pequeño minibus autónomo en el zoológico de Miami, que trabajaba en un área que es semi-controlada. Y la idea era que las personas pudieran tener la experiencia de lo que es montarse en una guagua y proveernos información y aprender sobre la accesibilidad y la aceptación y cuáles son los problemas típicos, como por ejemplo, en lugares tan calientes, la batería de estos minibuses tienden a acabarse más pronto porque es tanto la calor y el abrir y cerrar las puertas que afectaba la duración de las baterías. Eso es un ejemplo simple de que necesitábamos una mejor tecnología para los días de lluvia, porque en Miami llueve todo el tiempo, que necesitábamos tener unas rampas para acceso para las sillas de ruedas. Luego de allí pudimos implementar vehículos autónomos, como los que vemos aquí, Waymo, que estamos viendo en Miami, igual que Y sí, yo vi uno el otro día. Siempre le causa una impresión. Uno se para y mira es que no hay impresionante. nadie manejando. Es Sí, impresionante, y la gente tiene que acostumbrarse, porque se siente extraño estar y no ver una persona y que el vehículo te habla. sí. Y pudimos comprobar que esto funciona, que tenemos que hacer ciertos cambios, que tener un operador de seguridad adentro y que las personas tengan más información cuesta mucho dinero, pero que ya estamos bien cerca de que los vehículos autónomos sean parte de nuestra comunidad. También el gobierno federal nos dio dinero para poder implementar tecnologías como cámaras que detectan la presencia de vehículos en las áreas de carga y descarga. Y la idea era poder utilizar la tecnología y poder detectar el uso y la actividad que sucede en las aceras. No tenemos nada digitalizado, y parte de ese proyecto era ayudar al desarrollo de ese formato de data que va a permitir el intercambio de data de tecnología a la infraestructura y al usuario, y poder también enseñar a la comunidad este sistema de tecnología que piensa, le gustaría, cómo los ayudaría a aprender lo que está pasando en las aceras. Muy interesante. Aprendimos que tenemos que cambiar las regulaciones que tenemos, que es tanta la actividad y la competencia de diferentes usuarios, desde el operador de autobús que necesita la acera para los pasajeros, como el chofer de Lyft, que necesita el espacio, como el vehículo de Waymo que está dando vueltas y necesita saber que puede entrar y tiene un espacio para parar. Y en realidad esto nos ha ayudado en unos pasitos de bebé a aprender un poquito más de lo que necesitamos para lo que es una ciudad inteligente y conectada, donde los vehículos autónomos van a funcionar en armonía y donde todos vamos a poder tener acceso al hacer en armonía, porque la información y la data la vamos a tener. Y imaginarse que no vamos a necesitar ni siquiera letreros, porque todo va a estar conectado y comunicándose. Y eso estamos bien cerca. Ya vemos que donde quiera que miramos tenemos un vehículo autónomo, tenemos un SUX, tenemos un Waymo dando vueltas. Y si nosotros empezamos a hacer estos pilotos ahora y entender las operaciones, podemos establecer regulaciones que ayudan a que nuestro sistema de transportación en general sea más seguro, más eficiente para todos.
Bueno, yo confieso que aquí Yaris fue muy generosa y me invitó a un congreso que se hizo en Miami de inteligencia artificial y transporte y fue súper interesante. Y no solo hablar de todos estos temas de infraestructura que ella menciona, de la eficiencia en el manejo del transporte público y de los buses y de todo eso, sino incluso los desarrollos que se están dando. Recuerdo un par de españoles que estaban trabajando en un desarrollo de inteligencia artificial para priorizar, por ejemplo, el cambio de los semáforos, que si venía una persona con discapacidad, entonces la cámara lo percibía, cambiaba el flujo de los semáforos para que la persona pudiera pasar, o si necesitaba un taxi, por ejemplo, le daba prioridad a la persona con discapacidad y mandaba el carro que venía ya adaptado para que esa persona pudiera subirse. Y en eso yo recuerdo que tú me mencionaste un piloto que ustedes manejaron también para personas, si no estoy mal, con discapacidad visual. Sí, uno de los proyectos más, yo diría que más me ha impactado, me ha sorprendido, ha sido el proyecto con Navilence. Navilence tiene unos QR codes bien peculiares de colores. Parecen unos cuadritos de Perdón, Lego. códigos QR. QR y tienen colores. Y la idea de esto es instalar estos códigos que no se necesita mucha tecnología, inversión física y ponerlos, instalarlos en ciertas áreas. Nuestro enfoque era cómo nosotros podemos hacer que la gente pueda encontrar los elevadores y la ruta más usada para llegar de un lado esencial o un elevador a donde están los trenes o simplemente buscar información. Lo implementamos en la estación más grande, Miami-Dade, porque tiene conexión con todos los servicios. Es en la ciudad de Miami, tiene la conexión con los autobuses, tiene la conexión con el Metrorail, la conexión con el tren que conecta los 3 condados, tiene el espacio para la conexión con Uber, Lyft, con paratransit, incluso peatonal y las vías de las bicicletas. Una estación difícil de navegar y complicada. Y aunque tiene muchos letreros, no necesariamente es fácil para una persona que tiene un impedimento visual o que simplemente tampoco puede escuchar muy bien, o una persona que está en el Spectrum, o simplemente una persona que no habla inglés. Entonces, decidimos observar cuál era la ruta que la gente utilizaba más. Empezamos por las más accesibles, que son las que necesitan un elevador, y ver cuáles son las rutas que las personas más utilizan. Y yo le llamo las rutas invisibles, pero las más comunes. Y decidimos instalar en las paredes los códigos. Las personas tienen que bajar una aplicación de Navilence y aunque la persona no esté enfocando ese código, si tú tienes ya la aplicación abierta, la aplicación te va a dar las instrucciones donde quieres o te va a decir dónde tú estás y qué hay a tu alrededor y te provee información que tengan esos códigos, como dónde están las máquinas que venden los tickets para la entrada del tren. Te va a decir cómo, cuándo, cuánto cuesta. Te va a decir cuándo viene el próximo tren. Y empezamos a instalarlo. Es un trabajo voluntario, no teníamos mucho dinero, era nuestro tiempo libre, más o menos dentro de nuestras horas de trabajo. Y cuando decidimos mirar la data, para nuestra sorpresa, estaba siendo utilizado. O sea, ¿qué nos enseñó eso? La importancia que tiene un sistema de letreros o de guía para las personas. Lo más curioso de todo es que eran en diferentes idiomas. O sea, muchas de las personas que estaban utilizándolo estaban en idiomas que ni siquiera podíamos imaginar y que sabíamos que no éramos nosotros. Y encontramos que había un uso orgánico. Y nos demostró que cuando una buena idea se implementa y esa idea puede resolver la necesidad que tenemos, las personas van a descubrir el sistema, van a buscar la forma de utilizarlo. Y ha sido para mí algo muy exitoso. Nosotros pensamos, esto es tremenda idea y hay una necesidad, pero no teníamos la data para demostrarlo. Y ahora hemos colectado una cantidad de data impresionante. Los letreros fueron imprimidos en papel normal que tenemos en nuestra oficina porque no teníamos dinero para letreros. Y que eso nos dice que cuando tenemos una buena idea debemos empujarla, la debemos implementar y que no necesitamos tanto dinero para implementar una buena idea que funciona. Nuestro siguiente paso sería poder extender este proyecto a través de todas las estaciones del tren e implementarlo a otros servicios y darle otros usos, otros casos. Y lo implementamos pensando en una persona con un problema visual, pero terminamos siendo una herramienta
a todas las personas. La mayoría utilizan para llegar a las plataformas para conseguir información, pero a la misma vez para tener información en diferentes idiomas. Pero ya tenemos la data suficiente para justificar la inversión de este tipo de tecnología, y eso es completamente basado en inteligencia artificial. Espectacular. Esto es maravilloso. Es lo que uno se imaginaba hace muchos años, pero que uno nunca pensó que realmente pudiera pasar, ¿no? Por ejemplo, una persona invidente llega con su teléfono y el teléfono le va diciendo, camine tantos metros derecho, luego voltea a la derecha, ahí encuentra tal cosa, luego voltea a la izquierda, a tantos metros se encuentra el bus, párese no sé dónde. Aclaremos, yo lo usaría en muchos lugares donde es súper difícil encontrar el sistema de transporte. Claro. No solamente tienes que ser invidente, como decía Yaris, yo creo que yo sería usuaria número 1. Te acerca, te hace más fácil la vida y realmente hay lugares donde tomar un transporte es muy complejo, en estaciones grandísimas donde hay 1000 conexiones. Esas ayudas pues le dan acceso a todo el mundo. La verdad es impresionante y que nos das pie a algo que creo que a veces se le olvida a las personas que están haciendo pruebas piloto o pruebas de concepto, que a veces rechazan una idea porque piensan que tiene que estar todo encajado para poder lanzarse a hacer la prueba, y tú nos has explicado todo lo contrario. Hay que lanzarse es para entender, y si falla es bueno porque de todas maneras recopilaste información, entendiste las necesidades. Yo he visto muchas pruebas piloto o pruebas concepto que son rechazadas desde antes de existir, y creo que nos estás dando una reflexión muy interesante sobre ese tema. Llegáramos al momento perfecto para implementar estos servicios y estas tecnologías, nunca lo haríamos, porque cuando es algo nuevo, nunca va a haber un momento perfecto y muchas veces no necesitan mucho dinero. Yo creo que el futuro de nuestros servicios públicos en general va a ser la unión de servicios públicos y privados, especialmente con tecnología, y nosotros tenemos que tomar riesgo. Los pilotos no son muy aceptados por mucha gente o agencias, pero hay que tomar riesgos. Si no tomamos riesgos, nunca hacemos nada. Y al contrario, nos provee un lugar que es, yo diría, más seguro para siempre. No importa el piloto que nosotros implementemos, siempre hay que estar seguros de que estamos proveyendo una tecnología, manejando un servicio que es seguro y no ponemos en riesgo a nadie. Eso es bien importante. Tenemos que saber lo que estamos haciendo dentro de las capacidades que tenemos y la habilidad que tenemos y la habilidad que nos provee la tecnología. Pero hay que tomar los riesgos y hay que tener una mente de adaptación, que tenemos que entender que estos tipos de tecnología, empezamos con una idea, pero lo más seguro es ese proyecto va a cambiar 3 y 4 veces. Y muchas veces terminamos bien lejos de lo que esperábamos y no es nada de lo que pensábamos que iba a pasar. Por eso que son pilotos, por eso probamos conceptos. Pero con innovación viene la adaptación y el cambio y tenemos que aceptar cambios. Bueno, Yaris, pero yo estoy muerta de la curiosidad. Tú sí usas inteligencia artificial, además del tema de transporte, ¿lo usas, digamos, en tu trabajo, para tu vida personal, o incluso tienes algún consejo de, no sé, de aplicaciones o cosas que nosotros podamos usar? Para todo, y no me considero la persona más sabia utilizando tecnología, pero yo creo que todo lo que hacemos, todo lo que tenga que ver con un teléfono, con un computador, todo ya usa inteligencia artificial. Yo creo que aunque no estemos conscientes, todo lo que hacemos, todo tiene sensores, todo tiene información. Yo lo uso para todo, para el trabajo muchísimo. La clave está en que tenemos que utilizar esta herramienta de una forma inteligente y responsable. Esto no es para utilizarlo para que haga nuestro trabajo. Esto es una herramienta para mejorar nuestro trabajo, para ser más eficientes y para aprender. No podemos confiar tampoco en todo lo que obtenemos y toda la información. Tenemos que cuestionar y tenemos que hacer nuestra investigación. Y yo creo que lo que va a hacer es darnos más calidad de vida y acercarnos más a los servicios centrados en la persona, más humanos. Yo creo que, contrario a lo que muchas personas piensan, esto nos va a llevar a tener servicios que son más humanos, a tener mejores relaciones con nuestros familiares, amigos, a quitarnos estrés y liberar el tiempo para cosas que podemos disfrutar, siempre y cuando utilicemos esto en una forma responsable. Yo lo hago para planificar viajes, para contestar cada uno de mis emails, para preparar mis presentaciones, para entender, yo aprender. Y cuando uno entiende un concepto, me lo ponga en las diferentes formas que yo capto mejor, las visualizaciones o el vocabulario o el diagrama que es para mí mejor, me ayuda a entender, para educarme, para una receta de comida, para bregar con las plantas.
para sacarle la manchita a la ropa que se me ensució con el vino. Hoy en día tenemos tanto en nuestras manos que yo creo que el que diga que no utiliza inteligencia artificial es porque no está consciente de que todo lo que hacemos hoy en día es inteligencia artificial y que nos ayuda a ahorrar tiempo, a ser más eficiente. Yaris, ¿y qué crees que debería tener en cuenta una persona que esté pensando en estos temas si quiere realmente aportar a modernizar el transporte para hacerlo realmente más inclusivo? ¿Cuáles son esos puntos que debería tener en cuenta basado en tu experiencia? Existen muchas colaborativas nacionales, muchas conversaciones con las compañías. Tenemos que empezar a aprender a educarnos a nosotros mismos de cuáles son las lesiones y los retos que las otras ciudades o agencias han experimentado. Buscar información primero, aprender de cómo esto funciona, cuáles son secuencias, cuáles son los beneficios para tomar decisiones dónde esta tecnología funciona o no funciona, escuchar podcasts como este que nos podemos educar fácil y entretenidamente, pero siempre pensando en cómo esto nos ayuda a proveer servicios más humanos. Y empezamos con la implementación de los principios de diseño universal. Hay tantas aplicaciones que ayudan a las personas con discapacidad a accesar información y servicios que es impresionante. Y creo que debemos empezar a incluir diferentes tecnologías dentro de nuestro servicio. Tratar de proveer el servicio centrado a las personas primero con discapacidad, con las personas que son las más vulnerables, luego leer la data. La data habla, solo que tenemos que saber escucharla, porque la data nos dice dónde están los problemas y hasta cómo resolverlos. Y es bien importante pensar cómo nosotros podemos servirle a las personas más vulnerables con discapacidad y luego de allí empezar a elaborar el servicio y las diferentes tecnologías que se pueden unir al servicio para hacerlo más accesible. Y yo creo que cuando llegamos a ese entendimiento y ese diseño, estamos diseñando para todo el mundo. Yo siempre creo que crear a conciencia es crear cambio. O sea, también ponernos en los zapatos de los otros cuando estamos Exacto. pensando en soluciones. Escuchar a los usuarios, escuchar Me los comentarios, encanta. las necesidades, sentarse un día y observar en una estación, dentro de una guagua, escuchar a la gente hablar, ver el trabajo que ellos están pasando, si pasan trabajo o cuán fácil es accesar los servicios. Es prácticamente, yo diría, observar, preguntar, ponerse en los zapatos y experimentar. Si estamos hablando del transporte público, trata de navegar el transporte público a través de los ojos de personas con discapacidades y cómo la tecnología nos puede ayudar a aumentar ese servicio y la experiencia de todos los usuarios. Una de las cosas que me encanta a mí de este espacio es que es un programa que es de tecnología, pero siempre terminamos hablando del ser humano. Finalmente, de lo que Sí. hemos hablado acá es de cómo una persona que tiene algún tipo de discapacidad puede seguir siendo independiente y empoderada y puede moverse sola y llegar a sus citas médicas o a lo que necesite hacer en el día. Un concierto. La tecnología habilita que se suba a un automóvil compartido o que se suba él solo con la máquina manejando y más bien alguien que lo acompaña en rol de cuidador y no de conductor. Cómo puede ayudarle a navegar una estación de buses compleja, cómo puede ayudarle que el semáforo cambie más rápido, cosas que realmente mejoran, como dices tú, la experiencia de la gente en general, que le ahorran tiempo en su día a día, que hacen que llegue más seguro y más rápido a todas partes, que planee sus viajes mejor, cómo este rol de servicio público pasa de ser completamente reactivo a planear, a necesitar menos buses porque ya sabe cuándo van a necesitar cambios de aceite. Exacto. Y entonces, en ese panorama, a mí me da curiosidad, ¿tú en este momento estás considerando algún otro proyecto, algo que nos quisieras compartir que te parezca interesante? Una de las cosas que estamos visualizando, otro piloto, empezando con las regulaciones, empezando a ver qué está pasando cuando tenemos tantos vehículos autónomos afuera y que están dando vueltas, se están moviendo, están ocupando un espacio, están creando más interacciones con el peatón, con el ciclista, con los otros vehículos que necesitan usar la acera y empezar a ver cómo nosotros podemos regular para crear el espacio para ellos y cómo monetizar Monetizar. el uso de la acera, porque ya muchos vehículos son eléctricos, ya no tenemos el gas. Ya nuestros recursos y nuestra forma de tener fondos para sustentar estos servicios están disminuyendo. Todo tiene una consecuencia. Y ahora utilizando y proveyendo unos espacios que son seguros,
para las operaciones, donde los vehículos puedan estacionarse por un tiempo en lo que reciben la llamada para un viaje. Claro. Ahí pueden estar seguramente esperando sin gastar energía, sin estar dando vueltas y disminuyendo las interacciones del tráfico y a la misma vez proveyendo un ambiente que está más en armonía y seguro. Queremos hacer un proyecto para poder aprender cuáles son las regulaciones que necesitamos en el futuro, además de las diferentes infraestructuras y las conexiones que necesitamos para la conectividad que va a venir en unos años. Pero el número de vehículos autónomos está aumentando y tenemos que aprender a compartir el ecosistema. Pero ¿cómo lo hacen de una forma que sea segura y mientras aprendemos? Pues queremos explorar las regulaciones. ¿Qué podemos establecer? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo podemos comunicarnos con estas compañías? ¿Cómo podemos crear armonía en operaciones del tráfico, del sistema de transportación en general, sin abandonar la necesidad de tener sistemas dentro y afuera de las estaciones que nos ayuda a navegar de una forma más segura, independiente hacia los puntos para abordar el transporte público? Tenemos que empezar a pensar en la integración y la tecnología en este momento por primera vez nos permite integrar los servicios que van a facilitar lo que es una experiencia accesible de principio a fin. Y eso es lo más importante. Pues no vas a estar desocupada, Yaris, porque eso es una cantidad de retos impresionantes. Nos dejas acá como wow, porque sin duda vemos cómo cada vez desde tu equipo de trabajo encuentran más retos y más oportunidades de mejorar la vida de las personas y también obviamente de crear recursos nuevos para el funcionamiento, ¿no?, de las instituciones y del transporte en general. Y ahora te voy a poner en un reto peor, porque te voy a pedir que te dediques a la futurología cuando estás pensando en la ducha de qué va a pasar con el transporte. ¿Cuál va a ser esa experiencia de los usuarios en Miami, pero también a nivel global? ¿Cómo va a funcionar el futuro del transporte con la inteligencia artificial en unos años? Si todos logramos poder planificar una integración responsable, y como yo me imagino el futuro es, si te has montado en un vehículo autónomo, según ves las computadoras donde te enseña los obstáculos, los movimientos y toda la dinámica que está ocurriendo en el carril, en la carretera y incluso en la acera, lo que yo me imagino en el futuro es algo parecido a ponerse tu meta, caminar, y según tú caminas y miras, tú no tienes que hacer mucho, tú puedes tener direcciones de cómo llegar a tu destino, incluso reservar un viaje sin hacer mucho esfuerzo. Y creo que lo que va a suceder es que el viaje como tal dentro del vehículo, vas a tener más espacio para hacer las cosas que queremos. Lo que yo visualizo en el futuro es que si estamos totalmente conectados, no va a haber ni siquiera letrero, porque los vehículos y la infraestructura se va a estar comunicando. Y aunque vamos a tener un ambiente que va a ser más limpio en todo eso, todo va a estar conectado, todo se va a comunicar, no vamos a tener la necesidad de invertir en ciertas infraestructuras o mantenimiento mientras tengamos un sistema que es totalmente conectado, donde va a haber una transparencia, donde tú no vas a ver dónde comienza este viaje y termina el otro, donde todo va a fluir. Wow. Claro, quede un uso responsable y con intención, siempre y cuando esa intención sea en mantener la privacidad y la intención sea en servir a nuestros usuarios y hacerlo alrededor de las necesidades de nuestros usuarios. Y a la misma vez, de una manera que las compañías pueden hacer su dinero que desean, que cada organización puede progresar, creo que nos va a facilitar la vida. No vamos a perder tanto tiempo en ningún tipo de planificación de viajes. Creo que nos va a facilitar lo que son los viajes espontáneos, sin miedo a que no sé usar este sistema o dónde voy a ir y qué pasa, porque todo va a estar conectado. Espectacular, me encanta lo de los viajes espontáneos que ya casi no existen, ¿no? Todo el mundo planifica con 3 meses de antelación. Va a estar chévere. Buenísimo. Además, un futuro donde, imagínate, hay muchas menos muertes porque el transporte es mucho más eficiente. Tu Correcto. momento de transportarte ya no es un momento de estrés y de estar mirando el reloj y todo, sino que es un momento de relajarte. Es el momento de pronto en el que tú dices, ay, qué bueno, voy a tener este tiempo ahí para oír la música que me gusta, para oír el podcast, para leer el libro que me gusta. No, Genial. fantástico, me encanta ese futuro. Personas más independientes y vidas más activas, contrario a lo que pensamos. Creo que nos va a facilitar el poder estar más afuera, poder ejercitarnos, poder tener más acceso a servicios, el poder disfrutar ese tiempo. Es viajar
para nuestro trabajo o para la escuela, esto nos va a facilitar una vida más activa y más placentera, más segura, Genial. más tranquilo, porque una madre va a estar tranquila porque sabe dónde está su hijo, dónde va a llegar y poder tener una vida donde podamos disfrutar y dedicar el tiempo a lo que queremos hacer. Fantástico. Yaris, y antes de que te nos vayas, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que le recomienden algo a la audiencia de cosas para leer, de hábitos, de aplicaciones para usar, de cosas para escuchar, que creas que les pueden aportar sobre estos temas que hemos hablado hoy, que el que quiera saber más, pues tenga dónde buscar. Creo que hoy en día una clave es un podcast como Buena Vida con buena inteligencia artificial, porque no tenemos mucho tiempo para estar leyendo. Bueno, vamos a comenzar por eso. Creo que escuchando podcasts, escuchando videos, viendo aplicaciones, hoy en día es tan fácil encontrar información, siempre y cuando sean recursos que son válidos, y empezar a aprender de cómo usamos y de ahí empezar a ver qué nos interesa a nosotros. ¿Para qué nos gustaría especializarnos en la inteligencia artificial? ¿Cuál es el beneficio? Y creo que con esa curiosidad ya vamos a encontrar los medios de información que nos van a ayudar, pero la idea es empezar a educarnos. La tecnología, los cambios van muy rápido y nosotros necesitamos informarnos. La información nos ayuda a demandar servicios y a pedir y saber lo que queremos, y la información es poder. Y creo que escuchando, mirando, y si no tenemos tiempo, pues mira, escuchamos un podcast, escuchamos un libro, escuchamos una noticia. La idea es mantenernos informados para poder saber lo que viene y cómo prepararnos para lo que viene y cómo ayudar en el futuro. Pues qué mejor hábito que la curiosidad, porque yo creo que algo que tiene Yaris es que no traga entero. Tú definitivamente, yo honestamente digo que estuvimos muy de buenas que no te hayas arrepentido de estudiar ingeniería y que no te haya dado por volverte abogada como yo, porque le hubiéramos hecho un daño terrible a la humanidad. Imagínate una mujer tan inspiradora, tan brillante, enfocada en estos temas que además a veces suenan como tan masculinos, como tan no vinculados, y resulta que necesitan toda esa empatía de mujeres como tú, que le traen un diferente sabor a esas discusiones del paratránsito. De verdad, muchas gracias, Yaris, porque nos abriste los ojos. De verdad, no vuelvo a tomar el metro de la misma manera o a subirme a un bus o a una guagua sin pensar en ti, sin pensar en lo que pasan muchas personas que necesitan moverse de un punto a otro y todo lo que está detrás y cómo la inteligencia artificial está ayudando a solucionar problemas en la vida real todos los días para esas personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el interés en transportación. Hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades para mejorar y necesitamos que más personas tengan interés en esta industria y tengan interés en lo que es el diseño universal. Yaris, verdad que fue una alegría enorme y un privilegio hablar contigo. Qué bueno saber que hay personas como tú, como dice Ana Lu, enfocadas en estos temas, no solo con esa cabeza, esa inteligencia que tienes, sino también con ese sentido del propósito y con el corazón y ese enfoque humanista que le estás poniendo a lo que haces. Yo me sentí como teniendo una ventanita hacia el futuro, sabiendo que incluso muchas cosas que soñábamos antes ya llegaron y que lo que se viene, si contamos con la buena fortuna de tener personas como tú, pues es todavía mejor. Muchísimas gracias por No, acompañarnos. por el momento me hace sentir muy bien. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Buena Vida con Buena IA. Hoy hablamos de transporte, pero seguimos en este camino de explorar los diferentes usos de la inteligencia artificial, cómo está cambiando las cosas que nos gustan, las cosas que hacemos todos los días, qué cosas debemos estar pensando alrededor de los temas de inteligencia artificial y cómo afectan nuestra vida y cómo nos pueden ayudar a vivir mejor. Entonces, no se olviden de suscribirse en YouTube o en Spotify para que les lleguen las alertas de los episodios nuevos. Y si ustedes son uno de esos casos de uso interesante de inteligencia artificial o tienen reflexiones que creen que tienen un lugar en este espacio, por favor cuéntenos, que nos encantará hablar con ustedes. Gracias y nos vemos en el episodio que viene. Chao. Chao.